Te doy la bienvenida a Psicologizando la Legalidad de las Empresas, el podcast donde cada martes podrás conocer aquellos aspectos legales dentro de una empresa con un foco psicológico para que así puedas liderar con más seguridad, prevenir conflictos, errores legales y ganar influencia. Soy Paz Canquil, psicóloga y coach ejecutiva, y junto a Emma Rivera, perdona, aquí equivocándome, que ella es empresaria y abogada de empresas, iniciamos este capítulo. Vamos, Paz. ¿Cómo estás? ¿Bien? Primera cosa Bien. de esta semana. Bien también, todo bien. Aquí en el verano cálido y difícil, porque mi tolerancia al calor es difícil. Bueno, esto es un milagro, porque la mayoría de Chile se va de vacaciones, pero nosotras sí, pues ahí nos mantenemos. Podemos reunir. Exacto. Así que bueno, hoy día traemos un tema laboral que es como un poco... es un poco chismoso, ¿no? O sea, hace unas semanas atrás salió una noticia que nos inspiró, de un conserje que fue atacado por... Oye, yo lo vi en el diario y en la noticia. Sí. En el matinal. Sí. Que fue atacado por personas que les pasaron una multa en el edificio. Claro, era una cosa así como un conserje que estaban haciendo una fiestoca los dueños de casa ahí en el edificio. Uh-huh. Y le dije, ¿sabéis qué? Era de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana. Y había que pasarle una multa, o sea... Exactamente, y cuando les fueron a decir que por favor pararan el cuentito, que había un ruido insoportable, le pegaron al pobre conserje y le sacaron la cresta. Sí. Cresta y media. Entonces, hoy no hemos dicho el nombre del capítulo. ¿No hemos dicho el nombre del capítulo? Bueno, el nombre del capítulo es las agresiones, cómo tratar las agresiones dentro de la empresa. Así es, agresiones. Bueno, las agresiones por lo general estarían dentro de un marco de convivencia, por así decirlo, y la empresa debería regularla, me imagino. Sí, pues. Pero acá el caso del conserje es complejo porque no es el empleador ni se da con relaciones del empleador, pero sí es como... Ahí te quiero así puntualizar el tema interno. De las agresiones. Claro, lo que pasa es que las agresiones en la empresa pueden venir de dos lados, digámoslo así, ¿ya? Agresiones internas con compañeros de trabajo y con jefaturas también, ¿ya? Y agresiones de terceros, llámese clientes, proveedores, cualquier tipo de agresión, no se me ocurre más, pero en el fondo son las terceras personas con las que interactúa ese personaje trabajador. Y en ambos mundos, digamos, hay reglas distintas, ¿ya? Ya. Y te voy a poner por cualquier empresa. Te doy la opción. Mira, ¿te puedo contar una historia? Cuenta. Es que la del conserje, claro, salió en las noticias, pero yo te he contado que vengo del mundo educacional cuando era joven y alocada, y trabajaba en un colegio. Ya. No, ya no soy ni joven ni alocada. Pero me acuerdo de trabajar en un colegio y ocurrió una vez que a una profesora, estando en una clase, la agredió a un alumno. Claro. La agredió a un alumno y la profesora se descompensó. Yo era la psicóloga del colegio en ese entonces, que fue hace 12 años, 2013. Ya. Y ella salió muy nerviosa, así que me llamaron a mí. ¿Y cómo fue la agresión? Le empujó y la garabateó. Ya. Y ella salió muy nerviosa. Fuimos a hablar con el director y el director como que no le dio ni una respuesta, o poco menos que la culpó por no tener un manejo de los alumnos. Y Eso pasa. Y nada, fue nada. Y más encima después a mí me retaron. ¿Por qué? Porque como que yo le había ido con la profesora a hacer una encerrona al director. Como que no ayudaste, no te pusiste de lado del colegio un poco. Claro, pero yo vi a esta profesora súper colapsada y como que para mí lo normal era como darle una contención, o oye, sí, se va a hacer algo, alguna medida, pero... Bueno, eso pasa cuando obviamente no hay nada regulado. O sea, yo creo que ese director como que lo pilló esta cuestión así sorpresa y fue el camino que tuvo para salir, bajar el perfil y ya está, po. Y eso es lo que pasa en un colegio o en cualquier lugar, en una empresa en donde no tenéis nada regulado y te pillan los temas, te atacan así, por sorpresa y no sabéis cómo reaccionar. Obviamente, una pésima reacción. Hoy día podría estar en graves problemas. Esa profesora podría haber activado Ley Karin, porque hoy día la Ley Karin, una de las cosas que hizo
que modificó en la empresa precisamente fue que las agresiones de terceras personas también en el fondo tienen que prevenirse y tienes que cuidar, en el fondo tienes que cuidar todo el contexto del trabajador, no solamente con su jefe, con sus pares, sino con todo el que interactúa por su trabajo, ¿cachai? Entonces, ese tiene que ser un contexto de trabajo seguro, y el contexto de trabajo seguro conlleva que tú tengas que prevenir, tengas que anticiparte. Entonces, el hecho en sí mismo, el que el cabro chico le pegara al profesor, obviamente eso no se puede seguir ocurriendo, ¿cierto? Pero no estamos en la cabeza de las personas, no podemos controlarlas, etcétera. Ese niño, ese joven, era niño joven. No, era joven. Ya, ese joven obviamente tomó su determinación y ejecutó, le pegó el chancacazo a la profe, pero una vez que eso ocurra es donde ese deber de diligencia que tiene la empresa, en este caso el colegio, ¿ya? Ahora, igual quiero hacer un alcance, porque los colegios tienen una normativa propia que tiene que ver con la convivencia escolar. Sí, pues. Bueno, eso claramente requiere de la convivencia. Claro, y se supone que hay protocolos y que se expulsan, pero también muchas veces el ministerio es reacio a que tú expulses alumnos y te los devuelven. Pero acá, mira, es más un símil con la empresa más. No, por eso te digo, lo que pasa es que yo, claro, salí del colegio y no existía ley Karin. Entonces ahora un profesor podría decir, ¿sabes qué? La normativa de convivencia escolar a mí me vale poco. Claro, o puede estar mal hecha la normativa de convivencia escolar si al final... Y voy a recurrir a ley Karin y ahí pasamos como a otra instancia. Sí, pues, pasan a otra instancia y si lo llevamos como al símil de la empresa privada, me refiero yo, esa regulación, ese deber de protección tiene que tener... pongamos el símil en la empresa. ¿Ya? O sea, un cliente, ponte tú, va y... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa todo el tiempo? En algunos rubros más que otros, se enojó el cliente y tal. Le pegó a la niña de atención al cliente, o al joven que atendía, o al guardia. Uy, los guardias son objeto de esta los guardias son propensos a recibir agresiones. Fueron víctimas de la delincuencia. Que ahí llegó la turba, ¡fum!, le pegó en la cabeza, en fin. ¿Y qué protocolo? Ahí debería existir un papelito, un documento capacitado. Hemos hablado de esto, de la capacitación, de que sea una capacitación buena, de que no solamente entre por uno de ellos salga por el otro, pero esa persona que vive en esa situación o las personas que están alrededor de esas personas deberían saber precisamente cómo actuar frente a esto. Entonces, te voy a poner un ejemplo, estoy inventando una cuestión, ¿ya? La persona, la ejecutiva de atención al cliente, sufre un golpe por un cliente, le pegó. Y entonces en ese momento, por ejemplo, tiene un botón de pánico. En su escritorio, hay cachado botón de pánico que está como de moda también en las casas por la delincuencia. Botón de pánico. Tiene la empresa que implementó un sistema para proteger a sus empleadores. Eso, por ejemplo, ese sistema de botón de pánico es un elemento en donde la empresa tuvo que invertir, tuvo que gastar lucas, etcétera, etcétera, y por lo tanto cualquier problema que tuviera laboral, decir, oye, tengo una cartita bajo la manga porque yo tengo un sistema implementado para que cuando esto ocurra, el trabajador aprieta un botoncito y todos salimos a socorrerlo, o el que tenga la responsabilidad. Entonces, la ejecutiva va a tocar el botón de pánico, esto es un ejemplo, obviamente pueden haber distintos mecanismos de control, y se va a personar el señor guardia, que tiene, se supone... Ya, pero entonces pasamos de aforrarle a la pobre recepcionista al guardia. Podría ser, y podrían haber varios personas aforradas, por supuesto. Obviamente, quien tiene el uso de la fuerza y el privilegio del uso de la fuerza, ¿quién es? Carabineros de Chile. ¿Ya? O sea, acá en el fondo el actuar siempre va a estar ligado a la legítima defensa. Ya, una figura penal, estoy hablando me estoy como metiendo en otras cosas, pero no quiero entrar ahí. Lo que te quiero decir es que la empresa debería tener el paso a paso de qué hacer, en qué minuto llamar a carabinero, en qué minuto escala el guardia, en qué minuto se da el socorro a la persona, qué pasa con la persona que fue agredida, se le lleva inmediatamente a la mutual, porque además es como un accidente laboral, que tiene como varias aristas esta cuestión, y se le lleva la evalúan, no tengo idea, le hacen un escáner, en fin, todo lo que médicamente se tenga que hacer. Después esa persona, por ejemplo, porque ya vivió ese proceso, la política interna de la empresa, por ejemplo, decía, no, le vamos a dar 3 días de descanso, independiente, por ejemplo, de una licencia. Como, la empresa, esto es voluntario, no estoy diciendo que esto está, le da 3 días de descanso porque vivió o una semana, o lo que determinen, porque vivió una situación de choque emocional, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Y después, eso además con una compañía. Esto es lo que a mí se me ocurre de buenas a primeras de qué le diría a una empresa que quiere regular esto bien. ¿Cuáles serían lo que tendría que tener este protocolo? Además pasa por la psicóloga.
se va para que en el fondo cuando se reintegre a su puesto pueda hacerlo sin miedo. Pero obvio, si no tienes que tener miedo en tu pega, es bien horroroso, ¿cachai? Sí. Y si quedara con miedo, igual, o sea, si hay un protocolo, la ley estipula que de todas maneras la empresa tendría que hacerse responsable de alguna otra manera, ¿o no? Sí, claro. O sea, es que la empresa, si es que toma todas esas medidas, créeme que se está haciendo responsable. Y está amortiguando el impacto que le pudo causar en un contexto de trabajo seguro, porque finalmente, lo que hablábamos, el joven estudiante que agredió a la profesora, esa decisión de agresión está dentro de su fuero interno, no hay cómo controlarla. Tú además, por ejemplo, podrías tener campañas de no agresión interna. Mira, yo ahí sí quiero decir algo. ¿Qué? Ya, mira, tú te has centrado en toda esta cuestión legal que es como reactiva. Es que por eso estaba hablando de también como campañas que no sé si que están en la práctica funcionan Sí. o no. Lo que pasa es que a mí me tocó ver alumnos, bueno, a mí me tocó ese momento de violencia con adolescentes que fue hace cierto tiempo ya. O sea, esos alumnos ya están trabajando. Ahora son trabajadores. Bueno, lo que te quiero decir es que en el fondo cuando alguien agrede, así como analizándolo bien, es un desborde por lo general, Sí. es un desborde emocional y mi consejo es que tú para abordar los desbordes emocionales tienes que prácticamente actuar igual que como actuarías frente a una pataleta. Es que en el fondo un desborde es como una pataleta en adulto. Claro. Entonces, mi consejo aquí para quienes me están escuchando en caso de que fueran a enfrentar esto, así como tip bien así rápido, es que tú nunca entres a razonar con alguien que tú lo ves irascible, como muy salido de sus casillas. Porque yo he visto personas, me ha tocado típico del copuchento que está en la fila y ve a la de... El que graba, el que pescó el celular y grabó toda la cuestión. Yo no he grabado, pero de curiosa, así. Porque te ha tocado presenciar. Me ha tocado presenciar. Lo típico es que, no sé, por ejemplo, tienes a alguien que va a devolver, este caso lo he visto, ¿sí? Va a devolver algo y no, es que le falta la boleta y le falta no sé qué. Hizo una cola 4 horas. Hizo una cola 4 horas y la persona está muy enojada y la otra que lo recibe, no sé, pues el encargado de atención al cliente. Yo digo, Dios mío, pero esta persona está como pinchándolo. Sí, tiene razón, pero es que, bueno, uno cuando lo ve desde afuera puede decirlo. Lo que yo veo muchas veces en estos casos es que la manera de recibir a alguien ofuscado es pincharlo más y demostrarle que tiene razón. Pero demostrar que tiene razón probablemente solo va a llevar emocionalmente a escalar. Tú decías, a ver, déjame ver si te entendí. Así como cuando te dan esa respuesta, señor, yo lo entiendo. Tiene toda la razón, pero... ¿Eso? No, ni siquiera. Es como, pero es que usted no me dio el papel firmado, no sé qué, y tienes al caballero o la señora. No ponerse en el lugar de la persona, en el fondo. Sí, o insisten en que se ajustan a lo que dice la normativa de la empresa, que está bien, está pasando un helicóptero, por si hay ruido, que se ajustan a lo que dice la empresa, y puede que tengan toda la razón, pero falta como esa habilidad humana de bajar la emoción del otro. No se trata de que tú vayas a darle en el gusto, que es lo mismo que en una pataleta. Cuando un niño te dice, mamá, quiero quedarme hasta la 1 de la mañana y lo quiero ahora, tú como mamá no le puedes dar en el gusto para que no te haga la pataleta. Pero sí puedes hacer cosas para bajar la emocionalidad del otro, del niño, contener, no sé yo digo lo que hago, que pues es una pésima técnica. No, pero no pasemos a los niños. Pero déjame un segundo nomás. Sí, está bien. Como que lo distraigo, como que me voy por otro lado. Yo no sé si es una buena técnica, que además, si tampoco es tan ajena, también si estamos llevando las cosas del día a día a cosas que también aplican en... Sí. O sea, esa persona que está ahí angustiada porque tiene una persona a punto de golpearla. Distraer es una técnica, pero puede que te pase que si la persona está demasiado ofuscada, no salga de esa sensación. Okay. Entonces, tú no tienes que jamás entrar a discutir cosas tan racionales cuando el otro no está siendo racional. Claro. Tú tienes que hacer una pausa, tienes que romper un poco esto. Como tú dices, puede ser una distracción hacer una pausa, pero sí respirar y decirle, ¿sabe qué? Usted lo nota un poco enojado, pero ¿qué tal si nos calmamos un poco? Tú puedes hacer... le pasa un asiento, un vaso de agua, porque eso es un corte en la discusión. Claro. Y tú puedes mostrar más empatía. Mira, yo entiendo que tú estés enojado y yo no me gusta que, aunque no te conozca en la vida, no me gusta que estés enojado, entonces me gustaría que no sé, traerte un poco de calma y seguimos conversando esto. Ahora, hay técnicas ya mucho más elaboradas que esto. Ya. Sí, tengo una clase al respecto por ahí. Pero lo importante es que
cuando tú ves a alguien enojado, porque, oye, todos tenemos un chip de peligro, danger, danger, más allá de apretar el botoncito de pánico, nosotros tenemos herramientas para poder bajarle a la otra persona. Es que esa, por ejemplo, Paz, de lo que estás diciendo tú, esa manera de prevenir el conflicto, de prevenir que ocurra directamente. El conflicto ya está desatado. Si lo que uno hace con esto es bajar la intensidad emocional para que no la gravedad, ¿cachai? Porque no pase agresión. Estos casos son graves, ¿cachai? O sea, primero cuando ya se va las manos, digamos, como se dice, es porque ya la persona se descontroló mal. Sí. Y claro, si puede llegar a prevenir el suceso propiamente tal, maravilloso. O sea, el curso o el pack de herramientas para las personas que están en esas posiciones de riesgo, porque obviamente, probablemente el abogado que está en su escritorio, en su oficina, y que interactúa con los gerentes de la empresa o que interactúa con un par de cargos dentro de la empresa, la posibilidad de que esto le pase es reducida. Pero la persona que está, el guardia o la persona de ejecutivo de cliente o el ejecutivo de venta o quien cualquiera que interactúe de forma permanente con gente, se expone al riesgo de manera bastante más... Entonces, esa gente, por ejemplo, una capacitación en eso, sin duda estaría dentro de este pack, de este maletín que me gusta a mí, pero junto con el botón de pánico reactivo, ¿me entendí? Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos en el protocolo. Claro. El protocolo te dice muchas cosas que hacer, pero no... Pero que lo tenés que tener también. Sí, no lo niego, pero también tener como la sutileza y la capacidad de tú identificar situaciones emocionales y que pueden pasar a mayor y que... De hecho, eso también, porque lo estamos viendo hoy día... lo que estamos hablando ahora es desde la perspectiva de terceros que interactúan con trabajadores y que se configuran estas agresiones o maltratos, ya sea físicos o verbales, ¿ya? Y que estamos diciendo que si no se cumple con todos estos protocolos preventivos, sumado a lo que dices tú, de idealmente entregar herramientas reales de mitigación, de control y de prevención, ¿cachai? Es el maletín perfecto, sí. El reactivo y el preventivo. Sí, ¿cachai? Sí. Pero dejémoslo en esa conclusión, sí. Porque me encantaría contar un caso es que allá iba, ¿cachai? Sí. Pero eso es para los terceros que se le aplica la ley, porque si no hacen nada y te hiciste el girigullo, me le pegaron a usted, señorita, lo lamento, y siga trabajando, o sea, te caen las penas del infierno, ley Karin y todo lo que hemos hablado en todos los otros capítulos, que es complicado, te metís en un rollo difícil, lleno de multas y lleno de situaciones difíciles, ¿ya? Y poco alegres para la empresa. Y puede terminar hasta en autodespido. Puede terminar en autodespido, por supuesto. Puede terminar en autodespido. No tienes nada. Multas varias y bastante millonarias, etc. O sea, la profesora que yo vi de hace 13 años, hoy por hoy podría autodespedirse. Total. Y todo. Total. Ese mismo día deja trabajar y deja el colegio trabajar, sin le tienes que pagar todas sus indemnizaciones, obviamente tienen que hacer un juicio por medio. Uh-huh. Sí. Pero está este otro mundo que es bien interesante también y que son las agresiones entre trabajadores. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí no nos reímos, pero porque acá yo le traje a la Paz un caso. Un caso, ¿ya? Esto se le llama vías de hecho. Así se le llama cuando se van a... La figura legal. La figura legal. No, estoy casi abogada aquí, estoy casi abogada. La figura legal del... cachuchazo. No, de la figura legal del maltrato, de la agresión física o verbal. Ya. Ojo ahí, ¿ya? Esto, el clásico ejemplo, por ejemplo, es cuando el trabajador pelean entre trabajadores, se agarraron a la sutil mocha chilena. Mocha se le llama a las peleas. A las peleas, ¿ok? Ya. Existe esta causal que se llama vías de hecho, en donde el empleador, la empresa, ¿cierto?, puede decir, esta situación que ocurrió fue de tanta entidad, de tan grave, ¿ya?, que alteró, por un lado, el funcionamiento de la empresa también, y se constituye esta causal de vías de hecho, que es maltrato, importante, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué significa más? Que tú puedes despedir a ese trabajador, o a esos trabajadores, o a quien generó el maltrato, y puedes despedirlo por la causal de vías de hecho mediante una carta escrita con copia de la inspección del trabajo y envía al trabajador, en donde dice que se despidió por vías de hecho y no le pagas nada, solamente las vacaciones. Sin indemnización. Esto ocurre en peleas e insultos. O insultos. Amenazas. Claro, entre trabajadores. Y te voy a poner un caso porque dije, bueno, voy a hablar de esto, qué sé yo. A mi experiencia laboral, me tocó ver algunos de estos casos, algunos con éxito, algunos sin éxito, porque es difícil, porque
Te Ya, piden dale, ya, léelo, harto. léelo. Ya, Léelo. bueno, te voy a poner acá un caso de contexto. Esta sentencia fue dictada por el primer juzgado de letra del trabajo de Santiago, ¿ya? Ujú. Y es de un trabajador que lo despidieron por vías de hecho y que él demandó, ¿ok? Y él, mira, no hay que poner todo el caso, pero es que solo para que el auditor se haga una idea de qué podría ser vías de hecho, porque este caso se aceptó que estaba bien hecho el despido por vías de hecho, es decir, echaron bien al trabajador. ¿Y qué fue lo que le dijo el trabajador a una compañera de trabajo? Voy a leer, ¿ya? Por favor. Y me perdonan por todos los improperios que voy a decir. Dice, corresponde una agresión verbal, ¿ya? Respecto a la trabajadora XX, conducta debidamente probada, que permite concluir que el trabajador demandante al proferir en contra de la trabajadora expresiones tales como, abre comillas, chupa choro, estimando que el actor se refería probablemente a la práctica de conilingus, práctica sexual consistente en aplicar la boca a la vulva según definición del diccionario. Mira, los abogados... Pero ¿por qué el abogado tiene que explicar qué es chupachoro? ¿Es necesario eso? Pucha, sí, pues es necesario porque esta cuestión es la que tenéis que, imagínate que tenéis que pasar esta cuestión una demanda formal. Ya, po, pero... al juez, pues bueno, sí, pues, pero tenéis que explicar la cuestión. Explícame qué es chupachoro. ¿Qué más le dijo? Maricona. Y dice, a la expresión femenina de maricón o marica, que inequívocamente, como lo expresa el diccionario de la RAE, se usa también como insulto referido a la homosexualidad, con la no tan poética ni amable expresión guatona culia o guatona culia. Probablemente también el vulgarismo propio de Chile y Argentina contenido en la RAE referido a la práctica del coito y el mayor o menor peso que pueda asignársele a alguna persona. No hizo sino denostar verbalmente o agredir de palabra a su compañera de trabajo, cuadrando a la perfección la causal de despido de vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra de cualquier trabajador que se desempeña en la misma empresa. Mira, aquí lo más gracioso es la traducción del abogado. O sea, ay, qué latero que somos los abogados. Es que es lo máximo. Qué ridículo. Esto está para meme. Está para meme. Sí, está para meme. Está muy bueno. Ya, bueno, pero haciendo un resumen, ¿cómo se llama la figura legal? La figura legal se llama vías de hecho. Vías y aquí lo que acabo de leer, para hacer un pequeño y mini resumen después de los improperios chistosos, es que a la empresa despidió a este trabajador por decirle todas esas garabatos a su compañera de trabajo. ¿Ya? Le dijo eso en un momento de... No olvidemos que aquí en Chile igual se penaliza aún más la discriminación por orientación sexual. Absolutamente, también está dentro de la ley Karin como uno de los aspectos que tiene que contemplar el protocolo. Sí, así que eso también lo agrava, más allá del trabajo. Lo agrava, fue en contra de una compañera de trabajo y ahí también se puede mezclar, se puede mezclar el... Vía de hecho, la empresa podría despedir al trabajador por los improperios y también por conductas de acoso y día, ¿ya? Porque en el fondo puede ser lo suficientemente grave. Sí, acá lo más importante y difícil es poder ponderar la gravedad de la situación, ¿cachai? Porque en el fondo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dos trabajadores se agarraron a combo? Pero uno fue súper provocado, que lo llevó al límite del gol, como de decir que obviamente siempre va a estar mal dentro del trabajo, ¿cachai? Pero hay situaciones y situaciones. ¿Y qué pasa si lo ofendió con algo? No sé. Yo sinceramente aquí voy a ser bien dura, psicóloga y todo. A mí no me gustaría tener a alguien que o sea, como que sucumbe a la provocación. Esto es lo mismo que en un partido de fútbol. Que no se controló. En un partido de fútbol te insultan y tú puedes terminar con tarjeta roja si dejas que alguien te provoque y saltas al tiro, o sea... Sí, lo que te quiero decir es que no siempre es tan claro. A ver, ¿y por qué? Yo lo estoy viendo el lado económico y del beneficio. Yo lo pienso como yo dueña de una empresa, no me gustaría, o sea, me parecería muy mal que te provocaran, pero si tú caes a la provocación, no sé si me gustaría tenerte, así siendo muy honesta, por muy injusto que sea. Suena terrible. Bueno. Espero que no me odien. Depende, y como te digo, depende de qué se trató, pues, si fue en legítima defensa, porque ¿qué pasa si a uno le llegó primero un combo? Ah, claro, no. Pero es algo verbal. Te insultan, ok, ocupa el insulto y lo hablamos en otra instancia, pero no sé, yo pienso, imagínate, tienes clientes y se agarran a mocha ahí. No, es que, o sea, por eso te digo, es que eso... Claro, yo me pasé la otra película, entonces no me gustaría ver algo así. De todas maneras, no, y eso siempre va a poder ser como objeto de este despido, va a tener una causal justificada y todo, y va a poder despedirse al trabajador sin indemnizaciones. Estamos llegando a los 24 minutos. Ya, así dejémoslo ahí. Así que sí, resumen,
Causas de despido puede ser si se agarran a chuleta o a insultos, tú puedes despedirlo. Puedes despedirlo. Mi consejo y en el es, otro caso, acuérdate que claro, hablamos al y en el principio. otro caso, más allá del protocolo, yo también te aconsejaría que que capacitaras a la persona que va a tratar con situaciones difíciles, porque hay situaciones difíciles. Debe ser un mapeo en la empresa de cuáles son los cargos que tienen mayor exposición Sí, de riesgo eso está estudiado, sí. tanto a Bueno, delincuencia como a clientes ofuscados y eso. en los hospitales también ocurre gente que recibe personas Sí. muy nerviosas, muy ansiosas, con mucho temor o rabia. Yo te aconsejaría que más allá del protocolo trabajaras estas técnicas que yo te digo de cómo bajar la intensidad emocional, porque eso sí se puede hacer, eso se enseña, yo lo hago. Escríbeme en pazcanquil.com y si necesitas esta otra figura legal. Sí, me puedes contactar en www.consultoria.cl. Y ojo que el caso a caso hay que hacer una buena evaluación. Yo les aconsejo hacerla siempre con abogado, porque sabéis que de repente cuando pasa mucho rato entre medio, las personas se van con licencia médica, queda una pura embarrada. Hay que tratar de tomar decisiones rápidas acá. Y asesoradas. Y asesoradas. Sí. Muy bien. Así que es nuestro lindo deseo para esta semana. Que estés muy bien. Buena semana. No te olvides de puntuarnos. Ya, breve.